Para recibir y presentar a nuestros invitados, el ingeniero Edgar Pereda Gómez, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, tiene la palabra. Antes de que nos conociéramos en persona. Sí, mucho. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida al candidato del Partido Revolucionario Institucional, nuestro amigo el doctor José Antonio Meade Curibeña. Muchas gracias por estar aquí en este foro en que los radiodifusores están muy ansiosos de escucharte, de oír tus propuestas y de oír tus comentarios sobre nuestra industria y cómo la ves en un futuro no muy lejano. También nos acompaña nuestra amiga conductora Gabriela Barquetín de la Mora, que va a ser la moderadora. Muchas gracias por estar aquí y sin más tiempo de demora, les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias, gracias por la introducción y gracias por supuesto a todos ustedes por estar aquí. Bienvenido candidato a esta reunión con los radiodifusores. Y bueno, ustedes ya conocen la dinámica, yo voy a hacer una breve presentación del candidato, después él va a hablar el tiempo que él considere pertinente de los temas que traiga y después tendremos un intercambio de preguntas. La idea es que si ustedes tienen preguntas que hacerle, entiendo que por ahí va a haber algunas papeletas que les van a pasar para que me acerquen las preguntas y podamos tener de esa manera un diálogo lo más fluido posible y ya iremos viendo si en algún momento dado abrimos micrófono o hacemos alguna otra cosa adicional. Pero esa es básicamente la dinámica, así que en verdad agradezco, además en un día interesante. Ya platicaremos, candidato, pero en un día interesante por cómo se están moviendo las cosas precisamente en uno de los partidos que lo postula. Así que, y un día interesante también porque los Pumas están a nada de jugar y yo sé que también es el equipo al que le va el candidato Meade. Bueno, les comento brevemente la semblanza de José Antonio Meade Curibeña. Él es abogado y economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Tiene además un doctorado en economía por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y bueno, pues tiene una larga trayectoria en el servicio público, en gobiernos de diferentes colores. Ha sido secretario de Energía, ha sido 2 veces secretario de Hacienda, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, ha sido secretario de Desarrollo Social y bueno, pues con una serie de proyectos, de éxitos, de temas que tienen que ver con la internacionalización, con la modernización de los sectores y también sin duda conociendo los retos de los mismos. Creo que es muy conocida la trayectoria de José Antonio Meade, precisamente porque lo hemos visto ya en acción muchos años en estos 2 últimos sexenios de manera más protagónica. Y hoy es candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, que bueno, son varios partidos, el PRI, está por ahí el Partido Verde, está por ahí el PANAL, pero bueno, siempre se ha presentado como ciudadano, también es interesante la parte de Meade ciudadano, así que los dejo con José Antonio Meade, que es candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México. Candidato, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Faltó solamente decirle a Gaby que la sigo en Twitter desde el 2008. Ella adaptándose temprano, yo un poquito más tarde. Y entonces, si fuera yo, Gaby, les diría a ustedes buenas, ¿no? ¿Cómo decimos buenos días en Twitter? Buenas. Buenas. Preparé una presentación con 5 o 6 temas más o menos, en la idea de aprovechar el tiempo que me dieron y de abrir el espacio a preguntas y respuestas. Quiero empezar agradeciéndoles mucho. La verdad es que no solamente en la contienda, sino antes de la contienda, han jugado un papel muy importante en términos de ayudarnos a comunicar, a difundir,
dar a conocer, a debatir, a presentarnos no solamente en campaña, sino en gobierno. El trabajo que hacen ustedes es un trabajo muy valioso para la comunidad, de una industria que sin duda es muy relevante en un tema que es absolutamente fundamental: informar y entretener. Y las dos cosas son igualmente valiosas. Tendemos nosotros a dar por sentado que la gente está informada. Y la verdad es que en ausencia del trabajo de ustedes, mucha gente no sabría ni cuáles son sus derechos, ni a dónde acercarse para pedir apoyo o ayuda. No sabría cómo ventilar sus quejas y sus frustraciones. Y no sabría muchas veces cómo pasar un buen rato, un buen día, y lo hacen siempre en compañía de todos ustedes. Y yo hoy se los agradezco y se los reconozco. Muchas gracias. Un poco lo que quería yo hacer era un ejercicio, porque me dieron tiempo suficiente, de qué estamos proponiendo, pero sobre todo por qué. ¿Cuál es la lógica de la agenda que tenemos en la coalición? ¿Cuál es nuestra visión de México? ¿Hacia dónde queremos llevarlo? ¿Y qué es lo que nos mueve a darle importancia a los temas a los que le estamos dando importancia? Ese es el mundo en 1910. Estamos hablando hace poco más de 100 años y estamos viendo el mundo en dos dimensiones. Estamos viendo el mundo en la dimensión de cuál era nuestro ingreso y cuál era nuestra calidad de vida, medida como esperanza de vida. Si uno quisiera resumir la gestión de un gobierno para poder evaluar si el gobierno está haciendo bien su trabajo o no, desde alguna perspectiva, estas serían dos buenas variables para hacerlo. El gobierno está ayudando a que tengamos mayores ingresos y el gobierno está ayudando a que vivamos mejor. Si eso es cierto, debiéramos de ver que los países se mueven hacia arriba y a la derecha, en la dirección de más ingresos y de mejor salud. Y pudiéramos tratar de entender por qué. Y si entendemos por qué, pudiéramos entonces tratar de influir en esas variables y eso debiera de integrar una agenda de gobierno. Entonces vamos a ver un poco cómo evoluciona el mundo de 1910 a la fecha. Aquí está México, ahí se vio la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, se ve la Segunda Guerra Mundial, se empieza a ver cómo avanzan países como India, como China, el desarrollo estabilizador en México, se empieza a ver también el impacto de las crisis. Ahí está la crisis de México en 82, la crisis de México en 94, la recesión de México en el año 2000, la crisis del año 2008 y el mundo como se ve hoy. ¿Qué llama la atención de esa gráfica? ¿Y qué llama la atención de cómo el mundo ha venido evolucionando? Varias cosas llaman la atención, yo distingo dos. Uno, hace 100 años el mundo estaba todo concentrado, con baja salud y bajos ingresos. Y hoy vemos, sin embargo, un mundo en donde siguen habiendo muchos países con baja salud y bajos ingresos, pero hay un número importante de países que tienen alto grado de salud y de ingreso. Esos son los países que son potencia. Cuando decimos que queremos hacer de México una potencia, a eso nos referimos. Queremos mover a la población hacia tener más capacidad de generar ingreso con su propio esfuerzo y que tengan una mejor calidad de vida. Vemos una enorme dispersión. Vemos algunos estados que viven prácticamente como vivían hace más de 100 años y vemos algunos estados que evolucionaron mucho. Pero lo interesante de ver esa evolución es tratar de entender por qué. ¿Por qué son distintos unos países que otros y qué debiera de llevarnos esa diferencia en términos de una contienda política y en términos de la elección que vamos a enfrentar como país? En términos generales, México estando aquí, por lo que queremos hacer para llevarlo a ser potencia, es moverlo acá, en la dirección de más ingreso y mayor calidad de vida. ¿Cuáles son las variables que nos ayudan a entender qué es lo que tendríamos que hacer como gobierno? Y qué en consecuencia es lo que estamos planteando en campaña. Claramente vemos que a mayor Estado de Derecho, mejor el ingreso y mejor la calidad de vida. Eso quiere decir que el Estado de Derecho es importante y que todas aquellas instituciones y decisiones que nos lleven a fortalecer el Estado de Derecho nos van a ayudar a ser potencia. ¿Qué más podemos aprender cuando vemos el mundo? Claramente, mientras mejor la seguridad, mejor las posibilidades de ingreso y de calidad de vida. Vemos en el primer cuadrante países que son muy inseguros y vemos en el último cuadrante países que han evolucionado mucho en generar condiciones de seguridad para sus ciudadanos. ¿Qué más vemos? Que la desigualdad cuenta. Si los países son menos incluyentes, tienden a tener menos calidad de vida y menos ingreso. Si los países son exitosos en combatir la pobreza y en generar condiciones de inclusión, les tiende a ir mejor. Si avanzamos en educación y tenemos mejores resultados, se ve en la calidad de vida. Si mejoramos en salud, y ahí tenemos mejores resultados,
mejora también la calidad de vida y nos acercamos en la dirección que quisiéramos. Si mejora la participación de las mujeres en la economía, mientras mayor sea la tasa de participación, mayor la riqueza y mayor el bienestar. Si mejoramos el entorno para hacer negocios, si desregulamos, si tenemos una agenda que entienda y que dimensione que solamente el sector privado, solamente la empresa genera riqueza y vemos cómo mejoramos ese entorno para hacer negocios, mejora también el desempeño del país. Y finalmente, importa, y además importa mucho, cuál sea la confianza que el mundo tiene en cada uno de los países. Mientras menos confianza tenga el mundo medido por la calificación que tenga su deuda, menos el nivel de desarrollo. Mientras mayor sea la confianza que tenga el mundo en el país, mejor la calificación y mejor el desempeño de ese país. Por lo que la confianza importa. Y desde muchas perspectivas, lo que está en juego hoy es esa confianza. La confianza que tiene el mundo y la confianza que tienen los empresarios en que México va a tener un buen entorno para que se pueda desarrollar. Si todo esto es cierto, ¿qué debíamos de esperar de los candidatos? ¿Y qué debiéramos de esperar del siguiente gobierno? Debiéramos de esperar que pudieran hablarnos de qué están pensando hacer en materia de seguridad, en materia de pobreza, en materia de educación, en materia de salud, cuál es su agenda de mujeres, cuál es su programa financiero y cómo piensan gestionar las finanzas públicas, todo ello en ánimo de que en México vivamos mejor y tengamos acceso a más satisfactores. Yo voy a hablar no de cada uno de ellos, aunque cada uno de ellos explica los 7 ejes que tenemos en nuestra propuesta de campaña, pero voy a hablar de 2 o 3 que son particularmente sensibles y particularmente importantes en esta agenda y en la agenda del país. Primero, seguridad. Ahí medimos la seguridad como el número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Y vemos que la situación de seguridad en el país en 1997 era muy desigual. Teníamos brotes de inseguridad en el noroeste y teníamos brotes de inseguridad sobre todo en el sur-sureste. Si recordamos, eran los años después de 94, en donde teníamos una inestabilidad importante, sobre todo en la zona sur del país. Esto es interesante porque vamos a ver cómo el reto de seguridad es un reto que cambia por estados, por regiones y en el tiempo, y que por lo tanto cualquier estrategia que planteemos de seguridad tendría que tomarlo en cuenta. Ahí se ve adicionalmente la cantidad de armas producidas en Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo. Y vamos a ver cómo evoluciona el tema de seguridad de 97 hasta el 2011. Hay una mejora importante hacia el 2000. La verdad es que de 2000 al 2006, en términos generales, mejora la seguridad en prácticamente todo el país, con una excepción, por cierto. Mejora la seguridad en prácticamente todo el país, menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el 2000, más o menos 1 de cada 7 secuestros se daban ahí. Al final del 2000, 2006, para ser precisos, 2005, el 44% de los secuestros se daban en la Ciudad de México. En el 2005, 4 de cada 10 automóviles que se robaban en el país se daban en la Ciudad de México. En el 2005, en el 27% de los domicilios de la Ciudad de México había una víctima del delito. El número equivalente para el país era el 13%. El 86% de la Ciudad de México se sentía inseguro. Eso quiere decir que en materia de seguridad vale la pena preguntarse quién gobernaba la Ciudad de México del 2000 al 2005. Por cierto, ya saben quién. 2011, la inseguridad concentrada sobre todo en el norte del país y en Guerrero. Y durante todo el periodo incrementándose de manera muy importante la producción de armas. ¿Qué pasa del 2011 al 2017? 2 momentos, una mejora importante hasta el 15 y luego se recrudece la violencia en México en el 16 y en el 17. Pero ¿qué llama la atención cuando lo comparamos con el 2011? Que la violencia no se da en la misma región que teníamos en el 11. Si recordamos, en el 2011 norte y Guerrero. Si vemos en el 2017 Pacífico y moviéndose hacia el sur. Eso quiere decir que parte de los elementos que están atrás del fenómeno de inseguridad cambiaron. Lo más probable es que lo que cambió es el tipo de tráfico que hoy se hace en el país, que se acercó al Pacífico, que se acercó a las costas, de forma tal que el 20% del incremento en la violencia se explica por 3 estados, Baja California Sur y Colima.
Algo cambió de fondo en lo que está atrás de la inseguridad, que nos obliga a pensar que la estrategia de seguridad tiene que tener elementos nacionales, pero tiene que tener también elementos regionales. ¿Qué debiéramos de hacer en materia de seguridad en donde claramente estamos fallando? A nuestro juicio debíamos de hacer 5 cosas. Primero, una estrategia de prevención. En términos generales, la prevención debiera ser de todos los niveles de gobierno y transversal dentro de los niveles de gobierno. Cada vez que tocamos la vida de un ciudadano, debiéramos de estar pensando cómo ese contacto entre gobierno y sociedad puede mejorar el tejido social. Aquí estamos hablando de parques y de espacios públicos, aquí estamos hablando de cámaras, aquí estamos hablando de un mejor diseño urbano para acercar la vivienda a las fuentes de trabajo, aquí estamos hablando de mejor transporte público, que tenga además mejores elementos de seguridad en el transporte público, aquí estamos hablando en materia de feminicidio, de intervenciones que no solamente resuelvan cada caso, sino que se hagan cargo de que cuando tenemos una cultura en donde se tolera que se le falte el respeto a una mujer, tenemos después problemas de violencia de género. Eso implica intervenciones en la familia, en la escuela, en la calle y en la oficina. Además de la prevención, tenemos que trabajar en la disuasión y eso implica que hagamos varias cosas. Primero, que evitemos que lleguen las armas a manos de la delincuencia organizada. ¿Qué se estima en México? En México se estima que en manos de la delincuencia organizada hay entre 500,000 y 1.5 millones de armas. ¿Eso es mucho o es poco? El ejército guatemalteco tiene 150,000. Eso quiere decir que en el estimado bajo, la delincuencia organizada tiene 3 veces la capacidad de fuego que el ejército guatemalteco. El ejército canadiense tiene 1.7 millones de armas. Eso quiere decir que en la parte alta del estimado, el ejército, o más bien la delincuencia organizada en México, tiene casi la misma cantidad de armas que el ejército canadiense. Hay que prevenir que lleguen las armas a manos de la delincuencia organizada. Hay que prevenir que les llegue el dinero. Y hay que hacer más fácil recuperar el dinero cuando lo identificamos. Hoy en México eso es prácticamente imposible. La ley que tenemos para hacerlo nos hace virtualmente imposible recuperar el dinero de manos de la delincuencia organizada y del funcionario corrupto. 3, en materia de prevención, necesitamos más policías. Más policías mejor pagados, con una trayectoria de vida que les permita, al tiempo de cuidarnos a nosotros, tener certeza de su evolución y de su carrera de vida. Pero no es suficiente prevenir y no es suficiente disuadir. Es fundamental que cuando se viola la ley tengamos consecuencias. Y en México solamente 3 de cada 100 delitos o de cada 100 denuncias se resuelven con una sentencia. Eso quiere decir que hay algo estructuralmente mal en la forma como combatimos la inseguridad. Si nosotros no logramos los mismos niveles de consecuencia medido como reducción en la impunidad que los países de la OECD, no importa cuánto prevengamos, ni importa qué hagamos para disuadir, vamos a seguir teniendo problemas en materia de seguridad. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr los mismos niveles de control y los mismos niveles de éxito medido como denuncias o sentencias por denuncia que la OECD? Por cierto, si lográramos ese avance, se reduciría la inseguridad en 40%. 3 cosas. Teníamos que tener un código penal único. Eso quiere decir que el mismo delito se castigue igual en todo el país. Hoy tenemos 32 códigos penales, 1 por entidad federativa. Eso implica que aunque la policía sea extraordinaria y los ministerios públicos todos pudieran salir reseñados en una novela de Conan Doyle, si no hablamos el mismo lenguaje delincuencial entre la Ciudad de México y el Estado de México, y en cambio los delincuentes sí se mueven entre las 2 entidades, no vamos a dar un buen resultado. Una vez teniendo un código penal único, por lo menos en los delitos que implican violencia, eso nos permitiría que la policía y que el Ministerio Público hicieran mejor su trabajo. Y nos permitiría que tuviéramos protocolos de investigación nacionales para esos delitos que generan violencia. Y tercero, lo que no tenemos en México es capacidad de investigación. Estas denuncias que se presentan todos los días no son investigadas por nadie y ese clima de impunidad genera una brutal resistencia de la inseguridad a mejorar, no importa qué hagamos, en prevención y en disuasión. La que sigue. El siguiente gran reto a nuestro juicio del país tiene que ver con pobreza, tiene que ver con cerrar brechas de desigualdad, con cerrar la distancia entre el norte y el sur, entre el hombre y la mujer,
entre el que en México tiene y el que en México no tiene. Ese es un mapa del país en el 2008, en donde medimos 6 derechos: el derecho a la alimentación, la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y los servicios en la vivienda. Y vemos si se tenía o no acceso a esos derechos y cuánto, para poner o tener alguna idea de si los mexicanos de veras están teniendo acceso o no a sus derechos. ¿Qué vemos en el 2008? En el 2008 vemos 3 entidades, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde hay casi 3 carencias en promedio. Eso quiere decir familias sin drenaje, eso quiere decir familias calentando su casa con leña, eso quiere decir niñas y niños que no están yendo a la escuela, eso quiere decir familias que no tienen acceso a la salud, eso quiere decir familias que viven hacinadas y además con un nivel bajo de ingresos. En ese momento, en el 2008, solamente una entidad, Coahuila, tenía solamente una carencia. El grueso de las entidades federativas tenían más de una y en el caso de estos 3 estados tenían 3. Y podemos ver si hemos avanzado o no en términos de pobreza y qué tendríamos que hacer hacia adelante. Ahí se ve 2009, 2010, la pobreza se mide cada 2 años, 2012, 2013, se ve cómo se amplía la brecha, y 2016. Se ve un jalón importante en la dirección correcta en términos de mejorar el ingreso y de reducir las carencias. Ahí yo diría, igual que en el 2005 ya saben quién era el jefe de gobierno de la ciudad, en el 2016, quién sabe si sepan quién, pero si no les digo, quién era el secretario de Desarrollo Social que logró esos buenos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Mejoramos media carencia en promedio, pero la distancia entre el sur y el resto del país sigue siendo muy importante. Hay algunas entidades que mejoran mucho, hay algunas entidades que se quedan atrás, pero el México que tenemos hoy debiera ser un México sin una sola carencia. Lo que estamos acá midiendo son de veras mínimos. Estamos midiendo no que la educación sea buena, estamos viendo que el niño vaya a la escuela. Estamos midiendo no que la calidad de la vivienda sea idónea, estamos viendo que tenga materiales. No estamos hablando de la presencia de electrodomésticos en el hogar, estamos hablando de quemar leña. Si queremos que México crezca, lo primero que tenemos que resolver es que México sea incluyente, no solamente por razones morales, no solamente por razones políticas, por razones económicas. Si tenemos esa cantidad de gente viviendo excluida de las oportunidades de desarrollo que genera el país, nos va a costar mucho trabajo salir adelante. Ahora, lo que aquí acabamos de ver es un país muy diferente, con necesidades muy diferentes y por lo tanto que exige una estrategia de combate a la pobreza que reconozca esas diferencias, que reconozca, por ejemplo, que en la parte más extrema de la pobreza, en México, el día de hoy, el 10% del país vive en casas que se calientan con leña, que reconozca igualmente que hay casi 40 millones de viviendas que no tienen acceso a un electrodoméstico que implique más de 2 servicios en la vivienda. Esto es, si el electrodoméstico exige, además de electricidad, gas, o además de electricidad, agua, hay 40 millones de personas que viven en una vivienda que no tiene acceso a ese electrodoméstico. El 65.5% de la población no terminó la preparatoria. Los que no terminaron la preparatoria van a vivir 5 años menos que los que sí la terminaron. Nuestro principal reto en la siguiente administración debiera ser que todos los que estén en edad terminen la preparatoria y que el gobierno haga lo que sea, sí o sí, para que los mexicanos terminen ese ciclo escolar y que salga a buscar a los que no la terminaron para darles los elementos que le permitan acercarse al mercado laboral formal. Un porcentaje muy importante de la población vive en lugares donde no tienen internet y un porcentaje igualmente importante de la población no tiene acceso a servicios financieros. El reto, por lo tanto, para cada ciudadano es diferente y eso implica una estrategia de pobreza que sea diferente. ¿Qué es lo que estamos planteando? Pues lo que estamos planteando es que una propuesta en donde tratemos a todos igual no resuelve el problema de los que por naturaleza son desiguales. No es lo mismo generar condiciones de igualdad que generar condiciones de equidad. Generar condiciones de equidad es mucho más complicado porque implica reconocer que cada familia es distinta y obliga en consecuencia al gobierno a acercarse a cada familia para ver cuáles son los tipos de apoyo que le van a ayudar a acceder a sus derechos. Y eso es algo que tenemos que hacer si queremos aspirar a mejorar. La que sigue.
necesitamos un buen entorno para hacer negocios. Y esta idea la voy a desdoblar en dos. Ya me vio feo Juana porque dice que no debo decir desdoblar ni instrumentos, pero la voy a platicar en dos partes. La primera parte tiene que ver con el entorno macro, con el entorno de confianza para hacer negocios. Y la segunda con el entorno particular, y voy a poner dos ejemplos y con eso termino. 4 veces se ha perdido la confianza en México en los últimos años. Se perdió entre 82 y 83. Tuvimos una recesión entre 2000 y 2002. Enfrentamos la crisis financiera entre 2008 y 2009 y tuvimos una crisis de confianza resultado de la elección en Estados Unidos y la incertidumbre que eso generó en términos de cómo México la iba a sortear. En los 4 casos cayó el precio del petróleo. Cuando más cayó, el año pasado, en la crisis que tuvimos entre el 14 y el 16, que cayó 71%. En los 4 casos, el entorno internacional se descompuso. En 3 de los 4 casos, México dejó de crecer. La única vez que creció fue en la última crisis de confianza que tuvimos. En 2 de los 4 casos cayó el empleo, no en 2014 y 2016. Y en todos los casos hubo un deterioro, o en 2 de los 4 casos hubo un deterioro en la situación de deuda. En 82 y 83 mejoró el nivel de deuda porque no nos prestaba nadie, y en 2014 y 2016 mejoró porque hubo un gran esfuerzo de contención de gasto. Todo esto para decir que la confianza importa, que en un contexto muy difícil, México, con un choque que en cualquiera de los periodos anteriores lo hubiera sumido en crisis, salió adelante. Y salió adelante porque tenía capacidad de generar confianza en los mercados. Debiéramos, en consecuencia, los candidatos y los ciudadanos pedirle a los candidatos que digamos cómo queremos preservar esa confianza. ¿De qué dependía la confianza en México? De que tuviéramos un superávit primario. ¿Esto qué quiere decir? Que México por primera vez en 9 años, el año pasado, dejó de pedir prestado para pagar intereses. ¿Qué más pasó? Crecimos por arriba de lo esperado. Y lo hicimos, entre otras cosas, porque bajamos el nivel de deuda y eso permitió que mejorara la calificación del país. En esta elección, uno de los temas que está de por medio es este. Tenemos que entender qué es lo que plantea cada uno de los candidatos para ver si lo que estamos planteando es sostenible, si lo que estamos planteando preserva o no el entorno de confianza. Y el entorno de confianza es importante porque cuando la tenemos, se invierte en el país. Y cuando la perdemos, se deja de invertir. Y cuando se deja de invertir, se pierden empleos y se genera pobreza, la que sigue. Déjenme poner un ejemplo de cómo podemos generar confianza y mejorar el entorno para hacer negocios en un sector. ¿Qué implicó la reforma energética? Y ustedes me van diciendo si eso les resulta familiar y pertinente. Lo primero que implicó la reforma energética fue simplificar los trámites para los que estaban en ese sector. Antes, el control y la burocracia que se tenía sobre Pemex, que era la única industria, era enorme. La cantidad de papeleo y de regulación que enfrentaban, aún siendo una empresa del Estado, era muy importante. ¿Qué implicó la reforma? Una simplificación relevante en la relación entre el gobierno y quienes participaban en el sector energético. ¿Qué más implicó la reforma? Un régimen fiscal flexible. Un régimen fiscal que entendía que cada campo era diferente, que cada circunstancia era diferente y que si queríamos que el país creciera, teníamos que darle a la actividad un marco fiscal que le permitiera a ese sector crecer. ¿Qué más implicó la reforma? Certeza en los contratos, que se pudiera planear de largo plazo, que no cambiaran las reglas del juego periódicamente. ¿Qué más implicó? Que hubiera participación y libertad de decidir cómo desarrollar el sector y de qué manera. ¿Qué más implicó la reforma? Abrir espacios para que el negocio se pudiera hacer como cada quien quisiera hacer el negocio. El gobierno dejó de meterse en la forma en la que se hacía el negocio en cada empresa dentro del sector energético. Y además implicó reconocer que para que se desarrollara el sector energético tenía que haber una buena coordinación. No podían explotarse los campos como cada quien quisiera. Tenía que coordinarse la evolución de cada campo para que se explotara reconociendo que había diferentes mercados, diferentes segmentos y tenían que coordinarse distinto. Todo eso les resultó más o menos familiar en términos de lo que nos gustaría que pasara en un sector, porque es exactamente igual de lo que nos gustaría que pasara en su sector. Si en vez de hablar de la reforma energética estuviéramos hablando de su sector, la agenda sería exactamente la misma. ¿Qué es lo que queremos?
para este sector? ¿Qué es lo que debiéramos de buscar en este sector si lo tratáramos igual que tratamos al sector energético? Quisiéramos simplificar los trámites, quisiéramos que la relación entre el gobierno y ustedes fuera una relación mucho menos burocrática que la que hoy tenemos. Quisiéramos reconocer que el régimen fiscal les permitiera hacer su trabajo. Hoy el régimen fiscal que tenemos extrae por diseño prácticamente toda la utilidad de quienes integran esta Cámara. ¿Qué más quisiéramos? Certeza jurídica, transparencia en los contratos y que tengan un entorno de planeación. ¿Qué más quisiéramos? Que pudieran hacer su negocio como quisieran, sin que tuvieran que cargar con la forma como los políticos decidimos hacer comunicación política y les quitamos los espacios que podían comercializar para usarlo nosotros, para mandar los mensajes que queremos mandar. Con dos problemas. El primer problema es que se los quitamos desde hace 4 años y dejamos que lo usara solamente una persona, poco una persona y media, fueron 4 años y luego 1 año y medio. Y después quisimos compensarnos metiendo 20 millones de spots por coalición, lo que le quita a ustedes buena parte del espacio y atosiga a una ciudadanía que no está encontrando en esto un buen modelo de comunicación política. ¿Qué más quisiéramos? Que pudieran hacer ustedes negocio como ustedes consideraran, sin que buena parte de su espacio comercial estuviera comprometido por nuestro modelo de comunicación política. ¿Y qué más quisiéramos? Reconocer la madurez de cada mercado para que en cada mercado hubiera el número de concesiones que permitiera un desarrollo armónico. Esto es lo que ya aprendimos que funciona en sectores muy importantes como el energético, tendríamos que aplicar como lección en la agenda que ustedes nos han planteado para que su sector tuviera el nivel de desarrollo que se merece. Y a eso me comprometo a hacer en mi gobierno. La que sigue. Y con eso me pongo en las manos filosas, asertivas, talentosas, brillantes de marketing. Muchas gracias a todos. Muchas gracias candidato. Les recuerdo que entiendo que por ahí ya hay, les están repartiendo algunas papeletas para que me hagan llegar preguntas, por favor, y aquí las podamos ir comentando con el candidato. Me gustaría nada más retomar lo último que decías, candidato, cuando hablabas específico de la industria de la radio y de la televisión, que al final pues son las personas que aquí el día de hoy te están recibiendo. Es decir, ahorita hablabas algo de, pues sí, hay que hacer más competitiva la industria, hay que ayudar al sector, pero creo que valdría la pena ser más explícito en ellos, precisamente por quienes están el día de hoy aquí con nosotros, y casi te diría, yo pondría tres ejes. Uno, específicamente el de la industria, es decir, cómo hacerla más competitiva, hacerla crecer, pero hacerla crecer también en términos de que tenga posibilidades de existencia, ¿no? Y que tenga posibilidades de existencia, digamos, hacia adelante. En un segundo lugar, mencionabas ya algo del modelo de comunicación política, pero creo que valdría la pena, digamos, profundizar un poquito más en ello, porque ahora hemos escuchado mucho a los candidatos decir, no queremos los spots, no queremos, bueno, pero finalmente votaron para que eso sucediera, y entonces creo que vale la pena decir, bueno, si eso no quieren, entonces, ¿qué modelo de comunicación política estarían ustedes privilegiando, en el caso tuyo de manera específica? Y el tercer eje, el día de mañana, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que convoca la UNESCO desde hace ya muchos años, y creo que también sería muy importante justo para este mismo sector decir dónde está José Antonio Meade frente a libertad de expresión, libertad de prensa y también la protección al ejercicio del periodismo. Nosotros llevamos mucho tiempo discutiendo cuál es nuestro modelo económico y llevamos mucho tiempo pensando que el modelo económico es un modelo económico en donde generamos condiciones para que participe el sector privado, genere empleo y desarrolle. Pero la verdad es que atrás de ese discurso, que es en teoría amigable con el entorno y la posibilidad de participar en un modelo de mercado, lo que tenemos es una gestión que tiende a ser casi soviética en términos de los diferentes sectores. Todas estas modificaciones que se hicieron en años recientes tienen en común estos elementos y por eso nos ayudan a que crezcamos más. ¿Qué tienen en común? Simplifican. ¿Qué tienen en común? Dan libertad de gestión a los que participan en el sector.
¿Qué tienen en común? Ajustan el régimen fiscal para que el sector pueda desarrollarse. ¿Qué es lo que puntualmente debiéramos de hacer en el caso de la industria de la radio y televisión? Lo mismo. Deberíamos de tener un proceso muy importante de desregulación en términos de la actividad y de desburocratizar la gestión de sus negocios respecto a la autoridad. ¿Cómo tenemos hoy y cómo construimos el régimen fiscal? De diferentes formas. Quienes aquí están han obtenido concesiones con varios modelos en términos de gestión. Hay algunos que tienen concesiones con derechos bajos y un precio alto en la licitación. Hay algunos que tienen concesiones con derechos altos y con subastas que implicaron pagos de guante para efectos de poder acceder. Hay algunos que tienen pues, modelos de licencia en la comunicación y todos ustedes compiten con algunos que no tienen un régimen fiscal específico. Pero todos tienen en común, ya sea el derecho alto o el derecho bajo y la subasta, que se extrae buena parte de la utilidad del concesionario por la vía fiscal, permitiéndoles además muy poca capacidad de planeación y además asumiendo que durante la vida de la concesión el entorno para hacer negocios no va a cambiar. De que se les dio la concesión a la fecha, su entorno para generar negocios se modificó y se modificó de manera muy importante. Y si compraron o adquirieron su concesión en un entorno de derechos altos pagando el guante, pero esos derechos altos correspondían a un entorno de negocios diferente, pues no hay manera de ajustar para reconocer el cambio en la realidad de mercado. Tenemos en consecuencia que cambiar pues, el modelo fiscal para darle certidumbre y para permitirles utilidad que les genere espacios de crecimiento. Si revisamos además cómo funciona en otras partes del mundo, encontramos mucha más certeza, mucha más certidumbre y un régimen fiscal mucho menos oneroso. De nuevo, esto también lo tenían en común con el sector energético. Y el modelo de comunicación política es un modelo que en México se presta a simulación y que se presta a abusos. El modelo de comunicación política, y lo hemos platicado varias veces, suponía de entrada que nadie antes del 12 de diciembre podía siquiera haber dicho que aspiraba. Y se les pidieron a ustedes espacios públicos para promover valores democráticos. Y la promoción de valores democráticos implicó que algunos personajes políticos invirtieran en su imagen durante más de 4 años en el caso de Andrés Manuel y 1.7 años en el caso de Ricardo. Bueno, claramente ese era un abuso del modelo de comunicación política. Luego les pedimos espacio, en teoría para tener un diálogo con militantes, en donde no podíamos hablar ni de aspiraciones, ni de propuestas, ni pedir el voto. Luego les pedimos un espacio en donde en teoría no podíamos hablar de nada, porque estábamos en un periodo de silencio. Y ahora les pedimos un espacio en donde queremos corregir con spots todo el resto de la inequidad del modelo previo. Pues la verdad es que ese no es un modelo de comunicación política razonable y se parece en cambio a un modelo sobreregulado, con exceso de rigidez, con poco valor comunicativo y con brutales distorsiones de equidad. Yo creo que no solamente es el hecho de que se les quite espacio para usarlo para la comunicación política, sino además que es una comunicación política que la mayor parte de las veces se presta a simulación y en donde nuestra democracia no solamente no se beneficia, sino que se perjudica en su calidad de manera muy importante. Y en términos de libertad de prensa, yo creo que aquí hay muchos elementos que entran en juego. Y yo creo que el central y el más importante, sobre todo en un México en donde tenemos un reto de seguridad, hablamos de delincuencia organizada, hablamos de violencia de género, pero hay una tercera vertiente de inseguridad en México, que es la violencia selectiva. Violencia selectiva que se utiliza en perjuicio de medios de comunicación, de ministros de culto y de defensores de derechos humanos. En todos los casos debía de guardarse celosamente la libertad de expresión. En el caso de México, en donde además enfrentamos un brutal entorno de inseguridad, debiera de salvaguardarse con mayor razón. Incluso si hubiese dudas de si la libertad de expresión, por la razón que fuera, incurrió en algún exceso por falta de rigor en el extremo periodístico, aún en ese exceso debiéramos de pecar del lado de la libertad en un contexto en donde los comunicadores están exponiendo su vida en un marco en donde tenemos un brutal problema de violencia selectiva. Bueno, sería interesante profundizar un poco más en el tema también de la comunicación política, ¿no? Yo insisto, creo que es uno de los temas que de repente se ha insistido en decir, bueno, tendríamos que estar eliminando
los spots y tendríamos que estar haciendo algo, pero ¿cómo te imaginas entonces un esquema o un mecanismo de Mira, comunicación pública y política? La comunicación política tiene tres vertientes. Tiene una vertiente muy importante de voces de minorías, por eso tenemos plurinominales. Tiene una vertiente muy importante de equidad, por eso tenemos financiamiento público. Tiene una vertiente muy importante de transparencia y por eso le invertimos tanto a generar una movilización ciudadana que nos dé garantías de que la elección se va a desarrollar en términos adecuados. Y subyacente a los tres elementos, queremos además un acceso a medios que garantice equidad. Y lo queremos porque en términos generales, un contexto de inequidad, por ejemplo, en el conocimiento, es muy difícil de superar en el marco de una elección. Sin ir más lejos, por muchos años en Estados Unidos, un país de 320 millones de habitantes, con una democracia muy madura, la generación mía solo conoció dos familias, los Clinton y los Bush. La verdad es que el triunfo de Obama en ese contexto fue muy notable y se necesitó de una marca como Trump para ser competitivo con otra marca como Clinton. Eso quiere decir que las marcas generan inequidad y que la comunicación política debiera de buscar ecualizar. Habiendo dicho todo eso y siendo valiosos las voces de minoría, la equidad y siendo valiosa la certeza en la elección, nosotros le dedicamos a nuestro proceso electoral este año casi 30,000 millones de pesos. Hay más o menos 10 secretarías de Estado que tienen menos presupuesto que eso. Entonces, un poco la duda es cómo podemos rediseñar el modelo de comunicación política para que los ciudadanos sean capaces de contrastar ideas, de contrastar propuestas, en un contexto en donde ese sea el centro de la elección, en donde las voces de las minorías sean escuchadas, en donde haya mínimos de equidad, muy probablemente mucho menos tiempo y mucho más intensivo en obligar a los candidatos a hacer estos ejercicios. El primer debate más o menos libre en formato que tuvimos fue el que vimos en el INE hace muy poquito. Y en el rigor de ese formato se privilegiaba que no se pasara uno de los segundos en vez de privilegiar que se redondearan las ideas. En una elección como estas, que es tan importante, la verdad es que debiéramos de estar todos muy preocupados, muy interesados en contrastar las ideas, porque el que gane la elección va a gobernar no solo en su persona, sino que va a gobernar con sus propuestas. Y las propuestas implican para el país un entorno de desarrollo muy diferente. Bueno, me llamó la atención, mencionabas tres ejes, hablaste de seguridad, hablaste de pobreza y hablaste de un mejor entorno para hacer negocios. Y me enfoco tantito en el de seguridad, ¿por qué? Porque lo sabes bien, la mayoría de las encuestas de tiempo atrás que miden las preocupaciones de los mexicanos, pues en los primeros lugares está seguridad y está corrupción, a veces en primero o segundo, pero son al finalmente los dos temas que importan. Dice seguridad con enfoque integral y hablas de, bueno, pues sí, ha habido momentos en donde estábamos peor, mencionas el tema de la Ciudad de México, pero también tenemos que reconocer que hoy estamos muy mal en temas de seguridad. El año pasado fue el año más violento en México desde que se mide, y estamos hablando de este gobierno, no estamos hablando del gobierno que estuvo en la Ciudad de México en su momento, sino estamos hablando de este gobierno. Hablas de prevención, por ejemplo, y se fueron reduciendo también los presupuestos para prevención, por ejemplo, los programas que tenía la propia Secretaría de Gobernación en temas de prevención, se fueron eliminando esos recursos en uno de los rubros que tú estás apuntando como los más importantes. ¿Significa que hay que hacer algo radicalmente diferente a lo que se está haciendo o se venía haciendo? Yo creo que hay que cambiar la escala y no se eliminaron los esfuerzos de prevención, sino que se transversalizaron, que es un elemento muy importante también en el combate a la pobreza. El combate a la pobreza no se puede hacer desde una sola dependencia, como la prevención no se puede lograr con un solo programa. Lo que nosotros planteamos es que todas las dependencias de gobierno hicieran trabajo de prevención. ¿Quién, por ejemplo? El que tiene mejor capacidad de hacer trabajo de prevención en México es el IMSS. El IMSS tiene un presupuesto anual de más o menos 300,000 millones de pesos. El IMSS es en México el que tiene más teatros, el que tiene más centros deportivos en todo el país, el que tiene además acceso a generar a través de los estudiantes un acercamiento preventivo para efectos de la salud. Si nosotros movilizamos y le pedimos al IMSS, le pedimos al ISSSTE, cosa que hicimos, que transversalmente le asignaran un presupuesto a hacer un trabajo de prevención a través de sus instalaciones, el kilometraje que podíamos lograr era un kilometraje mucho más importante. ¿Qué creo yo de fondo que nos ha pasado en México en los últimos años? Cambió desde alguna perspectiva la forma de la actividad delincuencial. Me explico. Antes de 1997, el narcotráfico en México tenía que ver sobre todo con el control de las carreteras. En general, la delincuencia organizada no disputaba el control político de las ciudades, porque el negocio estaba en el tráfico.
Poco a poco, la delincuencia organizada empezó a meterse para disputar control político de las ciudades y empezó a diversificar su actividad delincuencial. Hoy el narcotráfico genera ingresos, sí, por tráfico, pero lo genera también por tráfico de personas, lo genera por huachicoleo, lo controla por control de penales, lo genera por secuestro, lo genera por extorsión, lo genera por robo de transporte. Y ese cambio de escala en la capacidad delincuencial no se vio acompañado de un cambio de escala, ni en la prevención, ni en la disuasión, y ciertamente no en la rendición de cuentas. Sí se fueron haciendo esfuerzos relevantes. Del 97 a la fecha, sí tenemos más policía. Lo pongo en perspectiva, en el 2006 habían 6,000 policías federales. Hoy debe de haber 60,000, se multiplicó por 10, los 60,000 siguen siendo insuficientes. ¿Qué tenemos que hacer en los 3 niveles? La prevención tiene que ser mucho más estructural de todos los días y de todos los niveles de gobierno. La prevención, la disuasión, tiene que ser también de todos los días y con capacidades más importantes que las que tenemos. Hablamos del problema de armas. Nuestro primer protocolo de armas en las aduanas lo hicimos el año pasado. Hasta antes de eso no teníamos un protocolo para cuidar el acceso de armas ni en la frontera norte ni en la frontera sur. Tenemos 10 años con una ley de extinción de dominios que no hemos podido usar una sola vez para quitarle recursos a los delincuentes. Por eso hemos propuesto que eso se cambie. Todo eso tiene que ver con prevención. Pero si disuadimos y si prevenimos, de todas maneras no vamos a resolver el problema si en México delinques y no tiene consecuencias. La mayor parte de los delitos en México son del fuero común. Casi el 92-93% de toda la actividad delincuencial en México, incluyendo los homicidios, son del fuero común. Por eso en la comparación era relevante hablar de los estados y hablar para entender qué estados lograron mejores resultados que otros. Te pongo un ejemplo, llama la atención en el mapa Coahuila. Algo hizo bien Coahuila comparado con Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. Lo que hizo bien Coahuila fue cambiar su ley para hacer más fácil quitarle recursos a la delincuencia organizada y cerrar o regular mejor aquellas actividades que les daban flujo. Hoy, ¿qué nos pasa? Que se delinque y es muy difícil procesar y que tenga consecuencias ese delito. ¿Por qué es difícil? Porque tenemos 32 códigos penales. Porque hasta hace un par de años no teníamos un código de procesos penales único. Porque cada estado define los delitos como quiera y los delincuentes son agentes económicos. Si nosotros revisamos, por ejemplo, robo en casa habitación entre Jalisco, Nayarit y Zacatecas, la tasa de robo en casa habitación es mayor en Jalisco, que es donde el robo en casa habitación se castiga con menos severidad. Eso quiere decir que el entorno importa, que las reglas importan y que tendríamos que dar el paso de cambiar las nuestras si queremos con los recursos que estamos invirtiendo generar mejor resultado. Y hay, en este mismo rubro hay dos ejes que no mencionaste ahora, tal vez los tengas por ahí, pero que además vienen las preguntas que ya me están haciendo llegar. Les recuerdo que por ahí están pasando papeletas para ella. Uno tiene que ver con los jóvenes. Hemos visto en fechas recientes, nos podemos ir solamente poquito más de un mes atrás a lo que sucedió en Guadalajara, estos 3 jóvenes que fueron secuestrados, asesinados, que hasta donde sabemos sus cuerpos diluidos en ácido, y eran 3 jóvenes estudiantes universitarios. Y esto evidentemente desata, digamos, un temor enorme, y las cifras que hemos visto es pues cómo precisamente son los jóvenes los que han sido más vulnerados en todo esto de lo que estamos hablando. Y de pronto cuando escuchamos hablar de jóvenes hablamos de ellos de futuro, cuando en realidad ellos viven un presente muy real. ¿Qué hacemos con el tema jóvenes? Yo creo que con el tema jóvenes varios temas, pero empezando por el de seguridad. Y por eso el tema de investigación es tan importante. ¿Qué pasa con una delincuencia organizada que no teme a que haya consecuencias por sus actos, que son capaces de hacer lo que hicieron con los jóvenes? Es absolutamente creíble que la delincuencia organizada cometa atrocidades como las que está cometiendo porque no hay consecuencias, porque no tenemos capacidad de investigar, porque no tenemos capacidad de procesar. Hoy capturó y nos indignó lo que pasó a los jóvenes de Jalisco, como nos indignó lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa. Pero en los últimos 12 años han habido 200,000 homicidios. Se han resuelto con sentencia menos de 10,000. Eso quiere decir que hay 190,000 homicidios en México que no encontraron justicia. Eso quiere decir que si de fondo queremos hacer las cosas distintas, tenemos que reconocer que nuestra escala de investigación no está donde está. Ahora, parte del problema para mejorar nuestra escala de investigación es que hoy los homicidios se definen diferentes en las entidades. Tienen agravantes distintos, se investigan de forma diferente, se castigan de forma diferente. Bueno, hay estados hoy en México que no tienen tipificado el feminicidio.
Si queremos lograr un resultado distinto, si queremos que la policía tenga una escala nacional, tenemos que hacer lo que hacen otras partes del mundo. En prácticamente ninguna parte del mundo hoy se califica el delito en función de dónde se cometió. El delito se califica en función de cómo se cometió. Y para eso no hay que ser muy sofisticado. Hay que ver por los seriales de policía que vemos en televisión. Y cuando vemos un serial de policía en televisión, si el homicidio se cometió en circunstancias que por la razón que fuera llaman la atención, atrae la investigación la autoridad federal porque tiene la capacidad de hacerlo. Hoy vivimos en un país en donde 32 entidades definen, actúan, persiguen, investigan los delitos, empezando por el homicidio como quieren. Si no damos ese cambio, si no damos ese brinco, podemos tener mejores policías, podemos hacer mejor prevención, pero mientras no haya rendición de cuentas, vamos a seguir viendo actos perpetrados en contra de jóvenes, de adultos, de mujeres, de periodistas, sin que tengan ninguna consecuencia. Si por algo debiéramos empezar, es por la parte de rendición de cuentas. Si nosotros llegáramos al nivel de la OSD, la violencia en México sería 40% inferior de golpe. Y eso además potenciaría la prevención y la disuasión. Hablabas de la violencia selectiva, cuando hablabas, por ejemplo, del tema de los periodistas, del tema de defensores de derechos humanos, entre otros. ¿Crees que hay una violencia selectiva también contra jóvenes? ¿De manera específica? No, de los datos que yo he visto, no. Me parece que la violencia selectiva, y yo añadiría un cuarto, que además en esta contienda electoral ha sido muy dramático, que es la violencia selectiva en contra de los políticos. O sea, si nosotros revisamos en términos numéricos, lo que vemos en términos de homicidios guarda relación con la demografía, con la excepción de estas 4 actividades que son especialmente vulnerables. Ahora, en el tema de jóvenes, regresamos a las oportunidades. Nosotros cometimos un error importante en Sedesol. Nosotros pensamos que de veras había ninis en México, que había jóvenes que llamados por el ocio, por la violencia, dejaban los estudios. Y pensamos que una buena idea era motivarlos de regreso a través del fútbol y echamos a andar un programa que se llama Fútbol por la Inclusión. Y cuando fuimos a buscar a los jóvenes que habían abandonado la escuela, nos encontramos que atrás de cada joven que abandonó la escuela había una tragedia. Había un problema de seguridad, había un reto de discapacidad, había un problema de ingreso familiar, había un problema de transporte público que los había movido a dejar la escuela. Ese es el reto que tenemos con los jóvenes hoy. Si algo pudiéramos transformar, si solo una cosa pudiéramos hacer distinta, sería asegurar que esos jóvenes terminaran su ciclo educativo, porque esos elementos que están recibiendo les van a transformar sus oportunidades y su vida. Y el otro eje que no hemos mencionado y que aquí nos lo pone, por ejemplo, Lorenzo García, director de Interaudio Digital, entre otros, dice: ¿qué pasa con la cultura? Hablemos de cultura, y no es específica la parte de educación, hablemos de cultura y hablemos de, por ejemplo, plataformas para su desarrollo, dice, presupuesto, pero hablemos de cultura, candidato. No se ha hablado de cultura en esta campaña, ¿eh? Bueno, nosotros sí, de hecho lo tenemos en uno de los 7 ejes y pensamos que es muy importante por varias razones. La cultura es un elemento de identidad, es un elemento de cohesión, es un elemento de prevención, es un elemento didáctico, entra en los espacios de educación y la potencia, pero tiene un elemento adicional a cultura. México tiene el 3er catálogo patrimonial, cultural más importante del mundo. La cultura también es economía, también es oportunidad, también es empleo. En México la cultura explica más o menos 3.3 del PIB, el turismo explica entre 8 y 9. Si juntamos turismo y cultura estamos hablando del 12. México tendría que tener un programa mucho más agresivo de infraestructura cultural. A mí me tocó ser canciller y a Juana me tocó ayudarle mucho en esa labor. Si nosotros revisamos las grandes obras de infraestructura cultural en México, casi todas datan de los 60s o de los 70s. Probablemente la obra de infraestructura cultural más importante que hemos hecho en años recientes fue el rescate de la Ciudadela por un lado, a lo mejor el de la Cineteca y el Barroco en Puebla. Eso quiere decir que esas grandes obras de infraestructura cultural han estado ausentes de nuestra política pública. Y la infraestructura cultural es importante porque previene, es importante porque genera espacios públicos, es importante porque recompone tejido social, es importante porque permite elementos didácticos que nos ayudan a fortalecer la educación, pero es importante porque generan empleo, generan inversión y generan crecimiento. Países que tienen un catálogo de patrimonio cultural
muy inferior al nuestro, su cultura genera más o menos 1,5 puntos más del PIB que nosotros. Una buena política cultural implicaría, en términos de riqueza, generar en beneficio de México más o menos 200,000 millones de pesos adicionales al año. Eso implica infraestructura, eso implica conectividad, eso implica acceso, eso implica poner a disposición el acervo de manera electrónica y digital, eso implica incorporar los modelos educativos, eso implica potenciar la cultura como embajador. Pero una política cultural redunda en economía, en empleo, en inversión y en prosperidad, y el potencial de México con una buena política cultural es de más o menos 1,5% del PIB adicional. En los 3 puntos que nos señalabas, y otra vez son varias de las preguntas que me hacen llegar, no mencionaste de manera particular el tema de la corrupción. Y arrancaría primero, ya que pasamos de cultura a corrupción. ¿Tú coincidirías con lo que en su momento dijo el presidente de la República, que la corrupción es algo cultural? No, yo lo que creo, y lo creo igualmente que en el caso de la seguridad, es que es un problema de instituciones. No hay ninguna razón para pensar que México no puede lograr en cualquiera de estos temas los mejores resultados que alcance el mundo. México es un país del G20. Eso querría decir que en todos los indicadores debiéramos de aspirar a tener esos estándares. No solo somos del G20, estamos respecto al tamaño de nuestra economía a la mitad del G20. Y en los siguientes años podríamos estar en la mitad de arriba, podríamos ser parte del G10 de aquí al 2050. No debíamos de conformarnos con nada menos que esos estándares. Cuando encontramos que no estamos en esos estándares, lo que quiere decir es que no tenemos las instituciones adecuadas. ¿Por qué no estamos dando resultados en salud? Porque seguimos definiendo los delitos como en la época de los bandidos del Río Frío. Pues hay que definirlos como se definen en el resto del mundo. ¿Qué tenemos que hacer en corrupción? Desde el punto de vista institucional, tenemos que hacer más fácil recuperar lo robado. Hoy, para recuperar el patrimonio de un funcionario público acusado de corrupción, primero tenemos que acreditar que su patrimonio fue resultado del acto de corrupción específico que estamos investigando. Luego tenemos que determinar que él fue responsable de ese acto particular. Y una vez que determinamos las dos cosas, podemos empezar el juicio para recuperar lo robado. Lo hacemos a través, por la vía del procedimiento penal, lo que quiere decir que tenemos que acreditar más allá de cualquier duda que efectivamente salió de un acto de corrupción. ¿Cómo funciona en el resto del mundo? La extinción de dominios es un proceso civil. Eso quiere decir que si la hipótesis más razonable es que el funcionario público o el delincuente organizado se hizo de un patrimonio cuyo origen no puede explicar, lo primero que pasa es que se lo quitas y ya después sigues el proceso de deslinde penal. 1. 2. Tenemos que tener un esquema en donde los ministerios públicos sean autónomos. Hoy estamos todos pendientes de ver qué pasa en Estados Unidos alrededor de una investigación con cargo al presidente. ¿Quién hace esa investigación? Un ministerio público autónomo. Y si el presidente interfiere con su investigación, se le encuentra culpable de obstrucción. Bueno, en todos los países que han sido exitosos en materia de corrupción, países o jurisdicciones, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Italia, infiltrada por el narcotráfico en sus estructuras de gobierno, tienen en común que garantizan absoluta autonomía del Ministerio Público. ¿Qué más? Pues tendríamos que movernos del esquema de la declaración patrimonial al esquema de la certificación patrimonial. Hoy tenemos en México un esquema que llama poderosamente la atención, valiosísima como fue la iniciativa 3 de 3. Pues la 3 de 3 descansa en lo que voluntariamente yo declaro que es mi patrimonio. ¿Y qué es lo que pasa después de que lo declaro? Que los políticos tienen que explicar por qué no estaba el departamento en Miami. ¿Por qué no pusieron la fundación que hizo el edificio? ¿Por qué no pusieron algún otro elemento del patrimonio que falta? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que hace el resto del mundo, que el patrimonio del funcionario es auditado y se revisa que su evolución sea consistente con sus ingresos. Tendríamos que hacer lo mismo. ¿Qué más tendríamos que hacer? Todos los contratos tendrían que ser transparentes, el 100% de los contratos. Y aquí vale la pena decir, en términos de consistencia, un mes antes de irme a la Secretaría de Hacienda, se hicieron públicos el 100% de los contratos que firmó el gobierno federal. Eso quiere decir que no tenían que preguntarnos. Cualquiera que se metiera al ojo de transparencia podría revisar cualquier contrato, cómo fue asignado, a quién se le asignó y bajo qué modalidad. Si tenemos esos 4 elementos, que son los que se tienen en el resto del mundo, no tendríamos por qué tener un entorno diferente al que se tiene en el resto del mundo. Y en ese sentido, aquí hay, por ejemplo, una pregunta larga, incluso muy bien articulada y con varios puntos que tienen que ver con el Poder Legislativo. Pareciera haber una especie de frustración
con el Poder Legislativo, las preguntas que yo recojo aquí. Y termina el periodo de sesiones apenas hace un par de días. Bueno, podrá haber algún extraordinario, lo que sea, pero algo a lo que tú hiciste llamado, por ejemplo, de que el Sistema Nacional Anticorrupción terminase estando completo en su funcionamiento, pues no fue así. Termina digamos, este periodo de sesiones y por lo menos no está. No hay fiscal, no hay, ¿no? Y entonces, bueno, dicen pues igual para el 1 de julio después o en agosto, a ver si lo retomamos, pero pareciera, digamos, que esto tan fundamental y que tú hiciste un llamado por ello, pues no se hizo. Es correcto, y yo creo que debía preocuparnos mucho. Y cuando regresamos al modelo de comunicación política y cuando regresamos a lo que nosotros queremos enfatizar en la elección, que es un tema de unidad, en un entorno en donde el ciclo electoral, en vez de unirnos, nos está dividiendo, tiene que ver con eso. Ni modo que no seamos capaces los políticos de ponernos de acuerdo en un agente que nos dé garantía de que el sistema va a funcionar. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el sistema. Eso quiere decir que lo votó 2/3 partes del Congreso, la mitad de los congresos locales y participó en la sociedad civil. Y luego fuimos capaces de complicar el nombramiento porque no nos pudimos poner de acuerdo alrededor de una persona. En medio de un país que tiene una profundidad del talento como el nuestro, de un país que es capaz de poner jueces en la Corte Penal Internacional, jueces en la Corte Internacional de Derechos Humanos, en un país que ha generado profesionistas que son orgullo del mundo, ni modo que no seamos capaces de ponernos alrededor de una sola persona. Y parte de lo que yo creo que preocupa es la forma que tenemos de hacer política, una forma de hacer política en donde en las elecciones no se reconocen nunca avances, todo estaba mal y el de frente siempre es una gente que es de lo peor. La verdad es que debiéramos de tratar de regresarle a la política dignidad y límites. Y en esa dignidad y en esos límites deberíamos de ser capaces de ponernos de acuerdo que en algo tan fundamental como el combate a la corrupción hubiésemos encontrado un nombre que nos diera confianza. Y ahí llama la atención porque lo tuvimos. Tuvimos un hombre que generó confianza, un hombre que además puso de acuerdo a todos los procuradores de justicia de las entidades federativas, que generó un consenso respecto de a dónde debíamos de movernos y que recogía muchas de esas propuestas. Y sin embargo, fuimos capaces de politizarlo sin sentarnos a pensar en las consecuencias que eso tenía en términos de la credibilidad del país. A ver, cuando se nombra al Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, cuando se nombra al Comité Ciudadano que acompaña el Sistema Nacional Anticorrupción, se habló mucho, y yo recuerdo haber podido platicar con la que entonces lo presidía, con Jacqueline Pechard, y decíamos, hay una impaciencia social con el tema de la corrupción. Es decir, ya no estamos listos para, o ya no tenemos la disposición para esperar que algún día vaya a caer. O sea, decía ayer el secretario de Salud, el doctor Narro, en una entrevista, que la rabia social, me llamó mucho la atención lo que dijo, la rabia social hoy ya es un problema de salud pública. Decía, en verdad es algo que debíamos, y lo dijo ayer el secretario de Salud en una entrevista. Hace poco lo dijo también el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Este es un país dolido, este es un país que necesita casi una terapia psiquiátrica para salir adelante del dolor profundo que tiene. Y al final, este malestar social, lo hemos platicado en otro momento también contigo, José Antonio Meade, este malestar social, pues tú estás con un partido, o por lo menos, y vienes de un gobierno en donde el malestar social está también en la muy baja evaluación que tiene, por ejemplo, el presidente de la República. ¿Cómo ve José Antonio Meade esta rabia social, este malestar social, que tal vez ni siquiera toma en cuenta muchos de los datos que nos acabas de dar, que va más allá de los datos? O ninguno, pero es irrelevante desde el punto de vista de datos, porque atrás de los datos hay historias. Y atrás de esas historias, a ver, regresamos un poco a los datos, 12.2 millones de mexicanos que queman leña. No hay ninguna duda de que habría una gran frustración de ellos y de todos los que hoy estamos preocupados porque México sea mejor. Pero vale la pena, yo creo, en esta elección, y eso vamos a tratar nosotros de hacer, pues de generar conciencia de que el tema tiene que ser de propuestas y que el tema tiene que ser hacia adelante, con un elemento adicional que para mí es importante y ha sido importante destacar durante toda esta elección. No hay partidos buenos y malos, hay políticos buenos y malos, y en general son muchos malos buenos. Yo vengo de una familia de servidores públicos, me tocó ver el servicio público a través de los ojos de mi papá y de mi mamá, me tocó ver el servicio público a través de mi propia experiencia, y el servicio público es una experiencia de dignidad y de honorabilidad. Yo estoy seguro que muchos de quienes aquí están, no solamente a alguna altura fueron servidores públicos, sino que son amigos de servidores públicos que se sienten orgullosos de tener en su casa. Eso es algo que para nosotros es importante poner en claro en esta elección.
Sí hay funcionarios públicos corruptos, sí hay políticos que merecen estar en la cárcel, pero también el servicio público es esperanza, o es y debe ser pues, esperanza de una vida digna. Yo les preguntaría, solo para hacer el ejercicio, ¿quiénes de aquí son funcionarios públicos? ¿O alguna vez lo fueron? ¿Y quiénes de aquí han tenido servidores públicos invitados en su casa? De los que se sienten orgullosos de ser sus amigos y de presentarle a sus familias y de decir, oye, este cuate es un cuate honorable y ha hecho un buen trabajo por México, vale la pena que eso lo dignifiquemos. Y en ese empeño de dignificar el servicio público y el trabajo político, yo creo que es algo que vale la pena hacer y nosotros vamos a tratar de hacerlo de aquí a que termine la elección. México va a necesitar muchos servidores públicos honestos. Lo peor que nos podría pasar es que la gente se desencantara del servicio público por nuestra incapacidad de matizar. ¿No crees que ya está desencantada? Y yo creo que debíamos de buscar que se reencantara, porque el servicio público es necesario, el servicio público dignifica, el servicio público es un espacio de vocación, la gente que está en el servicio público quiere servir. A mí me motiva estar en el servicio público porque quiero ayudar a resolver problemas y como yo, somos miles los que estamos en esa hipótesis, que es además con quienes yo he tenido la fortuna de caminar, de acompañarme y de ver por varias generaciones. Bueno, varias preguntas, casi todas en realidad, las últimas que me han llegado vienen en esta línea, así que retomo la de Rogelio Azcárraga, que de alguna manera resume todas las demás. Dice, tiene 60 días, ya un poco menos de 60 días para crecer, 58 días para crecer y ganar. En el caso de que no crezcas, ¿no te podrías asociar con Anaya para ganar? Mira, bajo ningún concepto, ninguna circunstancia con nadie. Y en la siguiente reflexión, nosotros estamos aquí absolutamente convencidos de que somos la mejor alternativa, de que somos la alternativa que le da al país la mayor confianza y que tenemos el mejor proyecto. Con un elemento adicional, la elección tiene una gran intensidad. Decía un político viejo que en política las cartas se tiran todos los días. Eso es especialmente cierto en el ciclo electoral. Por eso los países tienen la arquitectura electoral que tenemos nosotros. 3 momentos en esa arquitectura institucional. Un momento de máxima publicidad, en donde todos estamos pendientes en estos 58 días de absolutamente cada gesto, cada elemento de información, cada señal, cada propuesta para evaluar el carácter, la personalidad y la propuesta de quienes están participando en esta contienda. Y después se abre un proceso de reflexión, se abren por ley en México y en el mundo 3 días de silencio, 3 días en donde la gente tiene oportunidad de discernir, de pensar en familia, en la intimidad, todo lo que oyó, para evaluar qué es lo que él cree que le convenga más a este país. Y después de un espacio de gran publicidad, por ley, va a llegar solo frente a la boleta. Y en esa boleta va a escoger qué es lo que él cree que es mejor para el país. Y ese es el momento definitorio en términos del rumbo del país. ¿Por qué esta distinción es importante? En todos los países del mundo se hacen encuestas. Y en todos los países prácticamente del mundo hay elecciones. Y no hay un solo país que haya sustituido la jornada electoral por la encuesta. Porque al final, la decisión de a quién queremos confiarle el destino del país es una decisión íntima que se toma frente a la boleta después de haber escuchado y evaluado todas las alternativas. Y pongo un ejemplo. Decías tú que hoy en la noche o en la tarde, a lo mejor ya, está jugando los Pumas contra el América. ¿A qué hora se empieza? Un ratito más. Bueno, ¿quién cree que va a ganar los Pumas? ¿Quién cree que va a ganar el América? Entonces, hay 2 opciones. Una opción, como en la encuesta salió que va a ganar los Pumas, pues de una vez nos ahorramos el partido y no lo jugamos. Eso es lo mismo en política. Vamos a jugar los 90 minutos y después de los 90 minutos no tenemos ninguna duda que vamos a ganar. Yo iba a decir que es un ejemplo tramposo, porque si yo pudiera votar ahorita para que ganen los Pumas, pues voy y voto. El problema es que no puedo votar y tengo que esperar a que jueguen y lo único que yo puedo hacer es aplaudir o no. En este caso, sí. Y ese es un dato creo que es importante, es pregunta directa.
¿Desconoces los resultados de las encuestas? No, no lo desconozco, pero reconozco en las encuestas una fotografía de un momento al que le faltan muchos. Y en ese momento al que le faltan muchos, pues el entorno va a ir cambiando y para eso son las elecciones. Yo preguntaría un poco distinto, si las encuestas, deja tú ahorita, pues las encuestas hace 4 años, pues ya decían que Andrés Manuel iba a ganar, pues de una vez nos ahorrábamos el espacio de comunicación política, nos ahorrábamos el debate, nos ahorrábamos la elección y cerramos el changarro. Y sin embargo, no lo hace nadie en el mundo. ¿Y por qué no lo hace nadie en el mundo? Porque las encuestas no definen la elección. La elección se define como un acto de conciencia y responsabilidad frente a la boleta. Entonces, José Antonio Meade sigue hasta el final. Absolutamente, hasta el final. Pero además sigo hasta el final porque creo que soy la mejor alternativa, si no, no hubiera participado. Nos quedan todavía unos minutitos y no, mientras estamos hablando, y lo saben bien, mientras estamos hablando. Yo hubiera dicho de Gaby que esa era una interrupción tramposa, hombre, si estaba toda madre el aplauso, tú lo hubieras dejado correr como si hubiera caído un gol. No lo voy a dejar correr porque pareciera que trajo a su porra aquí el candidato. ¿Verdad? No. A ver, mientras estamos hablando, sabemos que están pasando cosas en el Partido Revolucionario Institucional, nos enteraremos seguramente en algún momento, pero se habla de cambios, posibles cambios en el Partido Revolucionario Institucional, que aunque tú seas un candidato ciudadano, pues al final te está postulando, entre otros, el PRI. Y la pregunta es, ¿se van a dar estos cambios en el PRI? ¿Cómo afecta a la campaña de José Antonio Meade? Y si tú vas a hacer también cambios o ajustes más fuertes, porque te escuché hoy en varias ocasiones decir que diario hacen ajustes y no sé qué, no, pero no los ajustes diarios obvios, sino cambios radicales en cómo va la campaña de José Antonio Meade. Mira, entonces el PRI y tu campaña. A ver, la primera pregunta te la contesto en 15 minutos. Ya ven cómo es. En 15 minutos saldremos y veremos efectivamente cuáles son esos anuncios que se hacen. En una campaña que es de 3 partidos. Y en una campaña en donde la aritmética da, porque se suman 3 partidos. En una campaña en la que se suman 3 partidos y se suma un trabajo electoral en la campaña. Ahí es donde se define la elección. Y en esa definición de elección cuentan las estrategias, cuentan lo que cada quien ha venido postulando y se van haciendo ajustes. Sin duda estamos en una coalición y estamos en una coalición en donde el priismo escogió a través de una asamblea a un candidato y escogió en esa asamblea la posibilidad de que el candidato fuera un candidato diferente. En este espacio de ajuste, que es un ajuste relevante, que es un ajuste importante, ese y los que sean necesarios los vamos a hacer para ganar la elección. ¿Y eso se va a saber cuándo? Uno de ellos a lo mejor en los siguientes 15 minutos. Bueno. Y los demás sabremos más o menos en los próximos antes 25. Antes de que sepamos si ganan los Pumas o el América. O sea, hoy, al final hoy. Eso es básicamente donde… Como dicen por ahí, hoy. Tendremos información sobre los cambios que pueden darse en el Partido Revolucionario Institucional, que ahorita están sucediendo y que sé que ya todos están teniendo esa información y bueno, ya tendremos el dato. Ya nada más para cerrar, me recuerdan, tuve la oportunidad ayer de hablar con el astronauta José Hernández allá desde Estados Unidos y estaba muy enojado porque decía que los candidatos no están hablando, una cosa es que esté en la plataforma, pero hablando de manera específica de ciencia. Y él decía, yo estoy dispuesto a sentarme con cada uno de los candidatos a que hablemos de ciencia, de la importancia de la ciencia como un horizonte del país. Y pues literal te paso el recado del astronauta. Déjale contesto, porque hay otra vez en términos de esa máxima transparencia, en los primeros espacios de precampaña, en donde se valía tener ese espacio de diálogo, nos juntamos con todos los premios nacionales de ciencia y tecnología, porque está en la plataforma, porque queremos tener ese diálogo y sí, tiene razón parcial. El único que se ha juntado con todos los premios nacionales de ciencia en México soy yo. O sea que, ¿le pasamos ese recado? Sí, entonces dile que lo invitamos también para que se sume a ese espacio de diálogo que ya tuvimos. Bueno, y hay una pregunta que tiene que ver específica con el sector, bueno, hay varias, que es la misma en realidad, y se refiere a cuando fuiste secretario de Hacienda en
que no sea una política flexible para el pago de contraprestación por refrendos. Hay mucha inquietud también de repente, y ahora sí hablando específicamente de la industria que hoy te invita a platicar con ellos, y creo que hay algo de duda sobre este tipo de temas. Mira, a mí me tocó cuando llegué a la Secretaría de Hacienda que ya estaba definido el régimen fiscal. Estaba definido el régimen fiscal y tenía un espacio de tiempo entre el que se pudiera pagar el refrendo y que se dieran las nuevas limitaciones que hubieran tenido como consecuencia que por ley se actualizaran los derechos conforme a la nueva evaluación de mercado. En ese contexto, la flexibilidad estaba en un derecho que ya no fijábamos nosotros, en construir un esquema que construimos con Edgar, que le dio un apoyo por la vía de banca de desarrollo para que no implicara un reto en el flujo. Ahora, pensaba entonces, digo ahora, y lo platicamos entonces, que había que haber abierto una mesa para revisar estructuralmente el marco fiscal del sector. Un marco fiscal que paga derechos, que paga impuestos sobre la renta y al que le expropiamos por la vía de comunicación política buena parte de sus espacios tributarios. Pocas industrias hoy en donde haya tanta participación del gobierno como esta. Y por eso quise hacer la presentación como la hice. Porque si todo lo que hicimos era bueno para el sector energético, todo eso que hicimos en el sector energético tendríamos que hacerlo en el sector de radio y televisión, y ese sin duda es un compromiso que he hecho otras veces y que hoy de manera pública ratifico. Bueno, y para… Ahora sí lo dejamos correr. Ahora dejamos correr un poquito el aplauso. Para cerrar, presidente, no sé si quieras decir algunas palabras antes de despedir al candidato. Pues yo solo agradecer una vez más, muy clara la presentación del candidato José Antonio Meade, muy claro el tema con la industria. Así es, nos faltó tiempo en esa ocasión, pero creo que ahora lo podemos recuperar. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo por este espacio y por todo el apoyo que le han dado a que podamos comunicarnos bien. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. La CIRT agradece la asistencia y participación de José Antonio Meade Curibreña y Gabriela Barquetín. El ingeniero Edgar Pereda Gómez, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, les entregará un reconocimiento por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a José Antonio Meade Curibreña y a la maestra Gabriela Barquetín por su asistencia. Y bueno, gracias a todos ustedes en este primer día de la